Nunca pensé que un evento tan común como una boda terminara siendo la traición más humillante de mi vida. Estaba a punto de sonar la música. La iglesia llena, los invitados acomodándose, el fotógrafo buscando ángulos. Rachel, mi única hija, caminó hacia mí en el pasillo lateral con el ramo aún en la mano. Me tomó del brazo con suavidad fingida y, sin sonreír, me susurró: «No quiero que me acompañes al altar. Tu cara no encaja con la imagen que estoy curando». Me lo dijo como si fuera un trámite, sin pena, sin temblor en la voz. Asentí. No hice preguntas, no me moví, y no porque entendiera, sino porque no quería darle el espectáculo que buscaba. Detrás de ella, el fotógrafo, el mismo que yo había contratado cuando Rachel cumplió 15, bajó su cámara confundido. Mientras ella giraba sobre sus tacones blancos y regresaba a su puesto junto al padrino, el murmullo de los bancos laterales se volvió punzante. Yo permanecía ahí, de pie, clavada al suelo como una columna más del templo. Mi vestido azul acero, que ella misma había aprobado por mensaje de voz 2 semanas atrás, ahora parecía un disfraz. Volví a sentarme sin mirar a nadie. No había hueco para el llanto. La vergüenza lo había desplazado todo. 2 horas antes, me había asegurado de que los sobres con los pagos del salón parroquial estuvieran en orden. Yo los firmé. Con mi letra. Con mi dinero. Ese salón lo había reservado con 6 meses de anticipación porque Rachel decía que era lo más elegante que nuestra historia permitía. Acepté porque aún creía que había amor detrás de cada crítica disfrazada de broma. Después de la misa, me acerqué al DJ para confirmar si había algún cambio en los tiempos. Me miró con incomodidad y dijo que debía hablarlo directamente con Rachel. Ya no era necesario que yo coordinara nada. Me alejé sin responder. Durante el brindis, sentada al fondo junto a los tíos que ella había puesto en la mesa de compromisos, apreté el vaso sin beber. El vino me supo a plástico. Busqué a Rachel con la mirada, no para suplicar sino para memorizar. Su voz impostada, su risa sobreactuada, la manera en que fingía no conocerme. Esa noche, ya en mi condominio, me quité el vestido con movimientos lentos y abrí el cajón donde guardo documentos viejos. Busqué el archivo de impuestos del año 2016, ese año en que Rachel me pidió que los hiciéramos juntas por razones de becas. Aún no entendía por qué, pero algo en mí necesitaba ver de nuevo esos números. Mi corazón seguía latiendo con rabia muda. No por lo que me quitó, por lo que yo permití. 2 semanas antes del desaire en la iglesia, Rachel me llamó desde su loft en el centro, todo risas y dulzura, con esa voz que usaba solo cuando necesitaba algo. «Mami, ¿tienes un ratito para ayudarme con algo del salón de la parroquia? Es que eres tan buena con los números». Fingí sorpresa y respondí que sí, que claro, que con gusto. No era la primera vez que me pedía ayuda para cerrar cuentas, revisar contratos o mover dinero entre cuentas que nunca terminaban de estar a su nombre. Me dictó los datos bancarios de una cuenta con iniciales que no reconocí, pero lo anoté igual. Dijo que era para evitar retrasos con la oficina administrativa de San Antonio de Padua. Todo debía quedar pagado antes del miércoles a las 2 de la tarde. Esa tarde, colgamos entre risas. Rachel me llamó mi roca, y luego mandó un emoji de corazón. No me detuve a pensar en lo que no cuadraba. La emoción por la boda me cegaba. O quizás era la esperanza. Esa manía de creer que un poco más de paciencia salvaría lo que ya estaba roto. Al día siguiente pasé por la oficina de la parroquia con el sobre cerrado que ella había dejado en mi buzón. Le dije al secretario que venía en nombre de Rachel Serrano. Él asintió, abrió el sobre frente a mí y revisó los documentos. «Esto está todo en regla», dijo, «pero aún falta el recibo del catering. ¿Lo puede traer su hija o usted misma?» Le prometí que regresaríamos con eso en breve. De regreso a casa, algo me hizo revisar el nombre completo que aparecía en la factura del alquiler. No decía Rachel Serrano. Decía RJS Grantor Trust, seguido de una línea secundaria con mis iniciales. M de Mendoza. Me detuve en seco. RJS eran sus iniciales completas. Pero nunca me había hablado de ningún trust, y menos con mi apellido soltera involucrado. No lo mencioné. Ni esa noche, ni las siguientes. Solo abrí mi cuaderno y comencé a anotar fechas, movimientos, firmas.
porque algo me decía que esto no era un favor, era una pista. De regreso en mi condominio, esa misma noche, preparé un té de valeriana y me senté frente al escritorio donde siempre escribo mis listas. Pero esta vez no era una lista de compras ni de pendientes bancarios. Era un intento desesperado por entender en qué momento Rachel había empezado a excluirme con tanta naturalidad. Repasé mentalmente escenas que en su momento me parecieron detalles. Cuando me pidió que no la acompañara al primer ensayo de vestido porque iba su amiga estilista y no quería demasiadas opiniones. Cuando me dijo que usara la entrada lateral durante el ensayo general, porque el acceso principal era solo para cortejo directo. Y la peor, aquella frase suya, lanzada como una broma en un almuerzo con su suegra. Bueno, mamá, nadie necesita un recordatorio del parque de casas móviles donde crecimos. Todos rieron. Yo no. Ese comentario partió algo dentro de mí. No lo discutí en ese momento. No me levanté de la mesa ni hice una escena. Solo asentí y me tragué la humillación. Pero esa noche, frente al cuaderno abierto, entendí que ese era el punto de quiebre. Rachel no me veía como una madre. Me veía como un error estético. Una nota discordante en el guión que había construido para su nueva vida, con esa familia de apellidos largos y cenas con cubiertos de plata. Me levanté y fui al armario del pasillo. Busqué una carpeta azul etiquetada Impuestos 2016. Fue el único año que ella insistió en declarar conmigo, diciendo que era necesario para mantener su beca. Recordé cómo redacté todos los formularios desde mi computadora en la biblioteca pública, como firmamos ambas en la oficina notarial de la calle Ferrer. Entonces no entendí por qué quería declarar como dependiente mía. Ahora empezaba a sospecharlo. Revisé los ingresos que ella reportó ese año. Eran mínimos. Nada que justificara el departamento donde vivía ahora, ni la boda en un recinto que cobraba más de 20.000 en renta. Cerré la carpeta con un clic seco. No era desorden. Era ocultamiento. Al día siguiente caminé hasta la biblioteca municipal. No confío en hacer búsquedas delicadas desde casa. Prefiero la frialdad impersonal de los terminales públicos, donde nadie pregunta por qué una mujer de 63 años imprime historiales fiscales de casi una década atrás. Accedí al portal de la agencia tributaria y descargué las declaraciones conjuntas del 2016. Revisé cada anexo, cada casilla, cada firma. Todo estaba como lo recordaba. Pero también había líneas adicionales. Un ingreso declarado como aporte extraordinario de fundación educativa, a nombre de Rachel, por un monto de 38.400 pesos. Esa cifra nunca pasó por ninguna de nuestras cuentas. Abrí el historial de movimientos de esos meses, buscando coincidencias. No las encontré. Ni transferencias ni depósitos cruzados. Solo los registros de mis trabajos temporales y las remesas que enviaba a Rachel desde el cajero de la farmacia López, cada vez que me decía que no alcanzaba a cubrir la renta universitaria. Ajusté los lentes y tomé nota de los folios. Me detuve en el número de registro fiscal que aparecía junto a su firma. No era el mismo que había usado en años anteriores. Eso me obligó a buscar registros de entidades asociadas. Lo encontré bajo una sociedad registrada en el estado de Nuevo León. RJS Educational Planning Trust. Fecha de alta, octubre de 2015. Representante legal, Rachel Serrano. Volví a leer el nombre. Trust. Otra vez esa palabra. Nunca lo mencionó. Nunca habló de fideicomisos. Solo de becas, necesidades académicas, formularios complejos. En su momento, yo firmé sin leer todo el documento. Confiaba. O me hacía la que confiaba. A veces es más fácil obedecer que desilusionarse. Antes de cerrar sesión, imprimí 3 copias. Declaración, historial de ingresos y la ficha de la entidad registrada. En el camino de regreso, guardé todo en un sobre de Manila. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de lucidez. Rachel no me había borrado solo de su boda. Me había reescrito en sus finanzas como una pieza funcional. Una garantía más. Una mujer útil, pero prescindible. Esa misma noche, llamé a Carol Taggart. No solo fue mi contadora durante años, sino también parte del comité administrativo de San Antonio de Padua, desde que su hijo murió y se refugió en los libros de cuentas y las tareas de archivo. Le expliqué que necesitaba ayuda para entender algunos pagos relacionados con la boda de Rachel. No mencioné el trust, ni los documentos que había impreso.
Solo dije, sospecho que algo está fuera de lugar. Su respuesta fue inmediata. Ven a la oficina el viernes. Revisamos juntas. No queda rastro en papel que no pueda seguirse. El viernes a las 9 de la mañana ya estaba sentada frente a ella en la oficina de administración, justo detrás del altar menor. Carol pidió los libros de donaciones especiales, donde las familias registraban aportes en especie para uso de salones, equipo o servicios. El nombre de Rachel aparecía 3 veces, cada uno con fechas recientes. No usó su nombre completo sino iniciales. RS, aporte floral, RJS, honorarios de decoración, y uno más extenso. RJS Trust, cobertura total de evento, salón y sonido, monto total liquidado. ¿Te parece normal?, pregunté. Carol frunció el ceño. ¿Tu hija tiene un trust?, respondí con un gesto seco. No. Al menos, no uno legítimo. Carol suspiró, y pidió los documentos escaneados del sistema. 15 minutos después, me entregó una memoria USB y un correo con un único archivo, una imagen JPG de una factura. La escala Events, $22.500, pagado con un cheque a nombre de RJS, Revocable Grantor Trust, secundado por las siglas M. Henderson. ¿Conoces ese nombre?, preguntó ella. Es mi apellido de soltera, respondí. Guardé la memoria sin decir nada más. Carol me tocó la mano. No preguntaré qué sigue, pero si decides actuar, aquí estoy. Tengo copias. Salí de la oficina con los dedos apretando el bolso. No por nervios, sino por el peso real de una prueba. Mi hija no solo estaba usando mi historia. Estaba usando mi nombre como base legal de una estafa. Esa misma tarde conduje hasta la oficina del Registro Civil del Condado. Llevaba la factura impresa, la memoria USB y una libreta con nombres, fechas y códigos tributarios que había repasado tantas veces que ya me los sabía de memoria. La recepcionista me reconoció por nombre. Hace años trabajé ahí como asistente legal mientras Rachel terminaba la preparatoria. Usé esa familiaridad con cuidado. Pedí acceso al registro de fideicomisos revocables bajo el apellido Henderson. No dije que buscaba a mi hija. Dije que buscaba inconsistencias. Me entregaron una tablet con acceso al archivo digital. Ingresé primero las siglas exactas. RJS Revocable Grantor Trust. Saltaron 3 resultados. Uno abierto en 2015, otro actualizado en 2018 y un tercero, activo, con fecha de modificación hace 4 meses. Revisé el tercero. Al abrir el PDF encontré los datos clave. Firmante original, supuestamente Michael Henderson, mi ex esposo, muerto en 2012, y como grantor silencioso, un nombre que me obligó a leerlo 2 veces, Mariana Henderson, mi nombre de nacimiento. Me temblaron las piernas, respiré hondo y me obligué a continuar. Revisé los anexos. La firma de Michael era una copia clara de un viejo documento notarial que yo aún guardaba en casa. Rachel no solo falsificó su firma, la escaneó desde papeles que había visto en mis archivos personales. Lo más grave era lo otro. La inclusión de mi nombre como grantor implicaba que yo era responsable ante el fisco si el trust presentaba inconsistencias. Imprimí una copia certificada del registro. Pagué en efectivo. La mujer del mostrador me ofreció un recibo en sobresellado. Asentí. ¿Todo bien, señora Henderson? No respondí. Al salir, no subí al coche de inmediato. Caminé una cuadra entera con el sobre apretado contra el pecho, como si el contacto directo me protegiera del asco. Rachel había construido una segunda identidad financiera, usando los restos de nuestro pasado familiar. No era un error. No era un malentendido. Era un esquema. Y yo era la base sobre la cual se sostenía todo. Mi nombre ya no era mío. Había sido reciclado. 2 días después, la cité en un restaurante de cadena, uno de esos lugares neutros donde las paredes falsas de ladrillo y las lámparas colgantes impiden cualquier escena. Rachel llegó 10 minutos tarde, maquillada como para una entrevista, y con su prometido detrás callado como siempre. No me saludó con beso, solo dijo, «¿Ya pediste?», como si no hubiera nada que discutir. Esperé a que se sentaran. Saqué del bolso la copia del registro del fideicomiso, y la deslicé por la mesa, despacio.
No dije nada. No tenía que hacerlo. El nombre de nuestro padre muerto, su firma falsificada, y el mío de soltera bastaban para llenar el silencio. Rachel lo miró sin tocarlo. Sonrió. Mamá, otra vez estás confundiendo las cosas. Seguro fue un error de archivo. O te estás acordando mal, como con lo de los medicamentos el año pasado. Su tono era liviano, pero su mandíbula temblaba apenas. Sabía lo que era. Sabía que la tenía. Se giró hacia su prometido, esperando respaldo. Él bajó la mirada y empezó a girar el tallo de su copa de vino, en silencio. No estaba de su lado. No esta vez. ¿Quieres que vayamos a un médico, mamá?, dijo, bajando la voz. Podemos revisar tus dosis. A veces las personas mayores. No sigas, le interrumpí, sin levantar la voz. Ella se quedó helada. Yo también. Porque por primera vez en años, no sentí miedo de desagradarla. Ni vergüenza. Solo una claridad brutal. Estábamos en una mesa pública, con el tráfico visible desde la ventana, rodeadas de testigos involuntarios que no sabían que estaban presenciando un intento de gaslighting. Deslicé el papel de nuevo hacia mí, y lo volví a guardar. Esto no fue una equivocación. Fue un delito, dije sin levantar la voz, pero con la misma firmeza con la que una vez firmé su primera matrícula universitaria. Y lo voy a corregir. Pagamos por separado. No hubo abrazos al salir. Ella se adelantó al coche sin mirar atrás. Su prometido me sostuvo la mirada solo un instante. Asintió como si entendiera. La fachada empezaba a cuartearse. Y yo tenía toda la estructura. 3 días después del brunch, volví al archivo histórico del banco principal, donde aún mantenía una cuenta conjunta que Rachel me pidió conservar, para transferencias de emergencia. No la usábamos desde 2019, pero nunca la cerramos. Me atendió una joven ejecutiva con modales pulidos y voz uniforme. Le expliqué que necesitaba copias de todos los movimientos relacionados con cuentas asociadas a mi número de seguro social, incluyendo fideicomisos registrados bajo cualquier variante de mis apellidos. Tomó unos minutos, pero cuando regresó traía en la mano una hoja con sellos y 2 transacciones subrayadas. Una de $9.200 etiquetada como adelanto para renta de venue, y otra, más reciente, por $4.600, enviada por transferencia directa a una cuenta en Aspen, Colorado. El beneficiario, una empresa llamada Sylvan Ridge Services, clasificada como agencia de eventos privados. Fecha, 2 semanas antes de la despedida de soltera de Rachel. No recordaba haber autorizado ninguno de esos movimientos. Ni siquiera sabía que existía esa agencia. Tampoco conocía a nadie en Aspen. Pero la cuenta emisora estaba asociada al mismo número de seguro social que aparecía en mis declaraciones. La mía. Le pedí a la ejecutiva que imprimiera todo en duplicado. Le temblaron las manos al notar los nombres involucrados. Selló los papeles y me los entregó en una carpeta institucional. Al salir marqué el número de Carol. Le pedí que estuviera disponible en la tarde. Teníamos que escalar. Esa noche, al llegar a casa, abrí la caja fuerte empotrada en el pasillo y saqué una carpeta gris que no tocaba desde hacía más de 20 años. Llevaba la etiqueta Michael Custodia Rachel 98. Dentro, encontré lo que recordaba vagamente pero nunca había usado. La resolución notariada que me otorgaba control legal total sobre el fideicomiso de Rachel hasta que cumpliera 30 años. Según su acta, faltaban 29 días para eso. Ella había movido fondos anticipadamente, forzado una emancipación que nunca existió. Guardé la resolución en un nuevo sobre. Pegado con cinta, anoté a mano una palabra: fraude. No tenía dudas ya. Rachel no había cruzado una línea. La había borrado. Esa noche no dormí. Me acosté temprano, pero no apagué la luz. Pasé horas mirando el techo blanco, escuchando el zumbido del refrigerador desde la cocina, y repasando cada firma, cada cifra, cada concesión que había hecho en nombre del amor. Rachel había saqueado un fondo que no le pertenecía, falsificado la firma de su padre muerto y desviado dinero utilizando mi número fiscal. No era solo traición, era saqueo emocional y legal, un desmantelamiento sistemático de todo lo que construí para ella. Y lo peor era que no lo hizo por necesidad, lo hizo porque podía. Porque creyó que no me daría cuenta. O peor, porque pensó que, incluso si lo hacía, no me atrevería a actuar. A las 6 en punto, llamé a Carol. Le pedí que revisara si alguna de las transferencias recientes relacionadas al trust coincidía con fechas clave de la boda.
No pasó una hora cuando me respondió por correo. Las facturas de la escala, los anticipos al salón parroquial y el pago al decorador correspondían a retiros del trust con mi firma falsificada. A las 10 ya estaba frente a su escritorio, viendo cómo organizaba los documentos en un portafolio azul marino. Tenemos lo suficiente para presentar un caso preliminar, dijo con cautela, pero necesito saber si vas a proceder. Le entregué la carpeta con la resolución de custodia del 98. La leyó en silencio, asintiendo lentamente. Esto cambia todo. Hasta que cumpla 30, tú sigues siendo la fiduciaria. Cualquier uso del dinero sin tu autorización es fraude bancario. ¿A este nivel? Pregunté. Sí, dijo sin rodeos. Nivel federal. Firmé el poder legal inmediato. Carol escaneó y subió los documentos al sistema. Solicitó la congelación temporal del trust hasta que se clarificara la situación. El proceso activó una alerta automática. Movimientos suspendidos por anomalía en origen fiduciario. Tiempo estimado para revisión, 72 horas. Salí de la oficina con un recibo sellado en la mano y un código de verificación en el celular. Por primera vez en semanas, no sentí asco. Sentí estabilidad. El primer pilar de su estructura financiera acababa de ceder. Y yo lo había empujado. El domingo siguiente fui a misa, no por fe sino por necesidad de espacio. Necesitaba un lugar donde mi respiración no sonara como amenaza. Donde el eco de mis pasos no me recordara a Rachel. Me senté sola, en la fila izquierda, y no seguí las lecturas. Miraba las velas, el borde de los bancos gastados por las décadas, el polvo fino que flotaba en los vitrales. Fue ahí, en medio del ofertorio cuando rompí. No hice ruido. Solo sentí como el llanto me trepaba desde la base del estómago, ese tipo de llanto que no moja los ojos, sino que inunda el cuerpo por dentro. Me mantuve quieta, pero debí verme temblando. Padre Leary me observó desde el altar, no interrumpió, esperó. Al final de la misa, mientras los fieles salían, él se acercó por el pasillo central, con esa calma de quien ya ha visto demasiados rostros rotos. Se sentó a mi lado, no preguntó nada. Solo dijo, ¿necesita usar la sala de comunidad? Está disponible. Incluye micrófono, pantalla y sonido completo. Por si alguna vez quisiera decir algo importante. Lo miré sorprendida. Yo no había mencionado nada. No sabía de los documentos, ni de Rachel, ni del trust. Pero su oferta no era un error. Era una invitación. Le dije que sí. Con voz baja, temblorosa, pero firme. Ese mismo día, después del almuerzo, fui al despacho de Carol y le conté lo del salón comunitario. Le pregunté si era legal hablar en público sobre el trust, los documentos y las firmas, si usaba solo copias, sin acusar directamente a nadie. Sí, dijo ella. Siempre que te limites a hechos, fechas, montos, firmas. Ninguna suposición. Solo lo verificable. Solicitamos copias impresas de cada documento. La factura de la escala, el registro del fideicomiso, la resolución de 1998. También pedí una declaración notariada con mi firma y la fecha de inicio del control fiduciario. La redactamos juntas. Llevaba el título, Relación de hechos bajo tutela legal. Esa noche, preparé una tarjeta. Blanca. Sin adornos. Solo una frase. Tengo un regalo para los invitados. Durante los brindis. El ensayo general se celebró en el salón parroquial 2 noches antes de la boda. Rachel dirigía a todos como una ejecutiva de pasarela. Gestos medidos, sonrisa plástica, correcciones suaves que sonaban más a órdenes que a sugerencias. Yo llegué puntual, con una carpeta en mano y la tarjeta blanca ya firmada. No me miró al entrar, pero sí notó mi presencia. Sus hombros se tensaron un poco cuando saludé al DJ, IHABLE, con acento agudo brevemente con el sacristán sobre el uso del proyector. Durante la cena posterior, en el área trasera del salón, esperé a que sirvieran el segundo plato. Entonces me acerqué a su mesa. Ella hablaba animadamente con 2 primas del novio, mostrándoles fotos de su vestido en el celular. Coloqué la tarjeta junto a su vaso de vino sin decir palabra. Rachel la giró, leyó la frase y levantó los ojos hacia mí con expresión vacía. ¿Qué significa esto?, preguntó con voz tensa, lo suficientemente baja para que los demás no oyeran.
Solo que tengo algo que compartir, respondí. Después de los brindis, como dice ahí. Su prometido, sentado a su derecha, extendió la mano para leer la tarjeta. Rachel se la arrebató antes de que pudiera verla. ¿Estás planeando arruinarme la boda? Espetó, sin disimulo ya. No. Planeo decir la verdad. Tú decides si eso la arruina. Caminé de regreso a mi mesa sin mirar atrás. El DJ, un joven atento y curioso, se acercó discretamente al terminar la cena. Usted es la señora Evelyn, ¿verdad? Padre Leary me pidió que la ayudara con lo que necesite después de los brindis. Me dijo que usted tendrá la palabra final. Le agradecí sin sonreír. Esa noche, ya en casa, repasé cada hoja de la carpeta. Probé el USB en mi computadora y verifiqué que la secuencia de imágenes funcionara. Primero la factura de la escala, luego el acta del fideicomiso, después la resolución de 1998. Todo cronometrado. Todo con marcas de agua. Nada editable. Fui a la cocina, preparé un té de jengibre y escribí en mi cuaderno: última cena en la que me tratan como adorno. Subrayé la frase 2 veces. El día de la boda llegué 15 minutos antes de la ceremonia. No como madre de la novia, sino como testigo. Llevaba un vestido plateado sobrio, el cabello recogido y los documentos dentro de una carpeta forrada que cabía justo en mi bolso de mano. No intercambié palabras con Rachel. Nos vimos una vez, al fondo del salón, cuando ella posaba para fotos con los padrinos. Me miró un segundo, sin expresión, y volvió a girarse como si fuera parte del mobiliario. No me dolió. Ya no. Esperé mi turno. Seguí el programa. Aplaudí cuando se besaron. Sonreí al fotógrafo cuando pasó frente a mi mesa. Me limité a ocupar espacio hasta que el pastel fue cortado y los brindis iniciaron. Primero habló el padre del novio, luego la hermana de Rachel, con anécdotas cuidadas, repletas de clichés. El DJ anunció el cierre de los brindis, pero padre Leary levantó la mano desde el fondo. Se acercó al escenario con paso firme. Nos falta una palabra más. Evelyn, cuando esté lista, dijo, y me tendió el micrófono. Subí al estrado mientras el murmullo crecía. No hubo necesidad de pedir atención. El salón enmudeció en cuanto toqué el micrófono. Esperaron chistes, alguna historia sentimental. Yo solo dije: es mi turno de hacer un regalo. Espero que estén preparados. El DJ proyectó la primera imagen, la factura de la escala, con fecha, monto y firma ilegible. Luego el fideicomiso, RJS Revocable Grantor Trust, seguido del nombre de Michael Henderson, y en letras nítidas, el mío de soltera. Algunas cabezas se giraron hacia Rachel. Ella no se movía, ni siquiera parpadeaba. La tercera imagen, resolución de custodia de 1998, con mi firma, con el sello notarial, con la fecha que indicaba que aún tenía control legal sobre los fondos utilizados. Un silencio más denso se apoderó del salón. La única voz fue la de una tía del novio, que susurró con un jadeo audible: Dios mío. Me giré hacia el público. Esto no es una acusación, es una declaración jurada. Lo que decidan hacer con la información, ya no me corresponde. Rachel se puso de pie de golpe. No dijo mi nombre. No intentó tomar el micrófono. Simplemente gritó: esto no es verdad. Está enferma. Siempre ha tenido delirios. Nadie la interrumpió. Nadie la defendió. Su voz se fue apagando sola, como una alarma sin respaldo. El DJ apagó la música de fondo. Las cámaras de los invitados, que antes grababan brindis y selfies, giraron hacia ella, hacia mí, hacia las pruebas proyectadas que aún colgaban en la pantalla como una sentencia. Su prometido no se movió. Seguía sentado en la mesa principal, con la servilleta aún sobre el regazo. La miró con una expresión que no le había visto antes. Comprensión amarga. Ya no buscaba explicaciones. Las tenía todas frente a él. Padre Leary se acercó al escenario, me colocó una mano en el hombro, y habló con voz clara. Por respeto a los presentes y a los principios de esta comunidad, este evento quedará suspendido, hasta que se aclare legalmente el origen de los fondos utilizados. Rachel intentó avanzar. Dio un paso hacia el micrófono, pero su prometido se levantó antes de que lo hiciera. No para detenerla, sino para alejarse. Tomó su saco de la silla,
saludó al padre con una inclinación de cabeza, y salió del salón sin pronunciar una palabra. La madre del novio, una mujer de rostro duro y joyas grandes, se levantó segundos después. Recogió su clutch con movimientos lentos, dignos, y le dijo a su esposo: «Nos vamos. Esto ya no es una ceremonia. Es una investigación». Rachel se giró hacia mí. Su cara era una mezcla de incredulidad y odio puro. «¿Por qué me haces esto?» «No te lo hice», respondí sin bajar la mirada. «Lo firmaste tú». Ella no contestó. Solo retrocedió un paso, con el maquillaje comenzando a correrse por las sienes. No hubo más gritos. Solo el sonido de tacones al marcharse, murmullos creciendo en oleadas y las sillas vaciándose con velocidad desigual. Yo bajé del escenario sin ayuda. Cada paso me costaba, pero no por debilidad. Era el peso de cerrar un ciclo. Y de hacerlo frente a todos. No hubo música. No hubo baile. Solo una sala desarmándose lentamente. Algunas parejas se acercaban a mí con frases como: «¡Qué valiente! Era necesario». Yo me lo imaginaba, pero no respondí más que con una leve inclinación de cabeza. Ya no necesitaba validación. Lo que importaba ya estaba hecho. La verdad, verificada, mostrada sin adornos. Y eso, ante los ojos del mundo de Rachel, pesaba más que cualquier escándalo. Ella seguía al fondo, rodeada por dos damas que la miraban con incomodidad, sin saber si consolarla o alejarse. Ya nadie la llamaba la novia. Ya nadie la fotografiaba. Su teléfono sonó 2 veces. No lo atendió. Buscaba desesperadamente a su prometido con la mirada, pero él no regresó. Yo recogí mis papeles en silencio. Guardé cada documento, la memoria USB, la tarjeta blanca. Padre Leary me alcanzó antes de que saliera del salón. Me entregó un sobre con el sello de la parroquia. «Aquí está el informe oficial de suspensión del evento», dijo. «Carol me pidió que te lo entregara personalmente». El archivo ya fue registrado con copia al fiduciario bancario. Asentí. Ya no me sorprendía que todo estuviera coordinado. Habíamos trabajado en silencio, pero con precisión quirúrgica. Afuera, la tarde empezaba a caer. El estacionamiento se vaciaba. Los invitados, que horas antes brindaban con copas alzadas, ahora subían a sus autos en grupos dispersos, evitando hacer contacto visual conmigo o con Rachel. El silencio era más elocuente que cualquier discurso. Vi a la suegra del prometido retirarse sola. La reconocí por su vestido color marfil, y el peinado perfecto. Al pasar junto a mí, me miró fijamente. No dijo: «Lo siento», ni «gracias», ni «qué horror». Solo dijo: «Debiste hacerlo antes». Tenía razón. Pero no le debía explicaciones. Tampoco a Rachel. No me giré para verla una última vez. No necesitaba el gesto dramático. El daño ya estaba exhibido. Y lo había causado ella misma. Subí al coche con los documentos en el asiento del pasajero. No encendí la radio. Solo conduje. El aire de la noche se sentía distinto. Como si el silencio, por fin, fuera mío. El lunes a primera hora, antes de que siquiera encendiera la cafetera, sonó el timbre. Era un mensajero privado con un sobre grande, lacrado, y con mi nombre escrito en letras negras. Lo firmé sin preguntar. Sabía de dónde venía. Lo abrí en la mesa de la cocina, con la carpeta de documentos aún a un lado. Dentro había 3 elementos: una carta oficial del banco, un juego de chequeras nuevas, y una pequeña caja de terciopelo rojo. Leí primero la carta. El texto era directo. A solicitud del fiduciario legal, y en cumplimiento con las cláusulas del contrato de tutela extendida, se confirma el congelamiento total del RJS Revocable Trust, con acceso exclusivo restituido a la titular original, Mariana Henderson. Código de verificación: 83 FTX 48. Vigencia inmediata. Lo firmaba la misma ejecutiva que me atendió en el archivo. Incluía un número de caso y fecha de revisión legal. Miércoles a las 10 de la mañana abrí luego la caja. Dentro, con el mismo cuidado que se guarda una reliquia, estaba el relicario que le había regalado a Rachel cuando cumplió 16. Aquel de oro antiguo, con las iniciales grabadas en letra cursiva. Había desaparecido años atrás. Me dijo que lo había extraviado. Ahora volvía sin nota, sin explicación, sin disculpa. Como si con eso pudiera borrar lo demás.
No lo toqué. Cerré la caja y la puse a un lado. Más tarde, Carol me confirmó por mensaje que el fideicomiso quedaba bajo revisión hasta nueva orden. No podrían mover ni un centavo. Ya hay rastreo del uso indebido. Cualquier intento de revertirlo sería obstrucción, escribió. Fui al banco al mediodía. Firmé la restitución de acceso. El gerente selló el formulario frente a mí y me entregó un segundo recibo, con una palabra que me hizo respirar con otro ritmo. Reclamado. Guardé todo en una carpeta nueva, esta vez roja, sin marcas de uso. Esa carpeta no contenía promesas rotas ni herencias manipuladas, contenía control. Y aunque no cambiaba lo vivido, restauraba algo más profundo, la certeza de que mi nombre volvía a ser mío. Con firma, con poder, con cierre. Esa misma tarde, me senté en el balcón con una libreta nueva y un café negro, sin azúcar. Frente a mí, la ciudad avanzaba como siempre. Coches impacientes, niños saliendo de la escuela, un perro ladrando en la azotea de enfrente. Nada había cambiado allá afuera. Pero adentro sí. Tomé una página en blanco y escribí la fecha de audiencia. Miércoles 10 de la mañana, Corte Bancaria de Distrito. Luego anoté. Acceso restituido. Código 83 FTX 48 fondos en revisión hasta nuevo aviso. Era la primera vez en años que mi cuaderno contenía movimientos míos, no de otros. No listas para Rachel. No recordatorios para trámites de su universidad. No pendientes para arreglarle su vida. Esta vez todo era mío. Legal, directo, trazable. A media tarde, recibí un mensaje de texto. No reconocí el número. Solo decía, necesito hablar contigo. No por la boda. Por todo lo demás. Sabía que era Rachel. No respondí. Guardé el mensaje junto con los documentos del caso. También era prueba. No de arrepentimiento, sino de urgencia. Me imaginé su mundo desmoronándose. Cuentas bloqueadas, llamadas sin contestar, promesas sin respaldo. Y por primera vez, no me causó tristeza. Me causó paz. Revisé el saldo de la cuenta fiduciaria desde el portal del banco. El acceso ya estaba activo. Casi todo seguía intacto. Solo los montos desviados estaban señalados con asteriscos. Había un botón para notificar reclamo adicional. Lo marqué. Al cerrar sesión, abrí el cajón donde guardaba papeles viejos. Encontré una fotografía en blanco y negro de Rachel a los 9 años, abrazada a un cachorro que recogimos de la calle. En esa imagen aún me miraba con amor. No con cálculo. No con distancia. La volví a guardar sin rencor pero sin nostalgia. El pasado ya no tenía voto. A las 5 en punto el notario me envió confirmación digital, documento de control fiduciario registrado. Validación completa. Ese día no lloré. Tampoco celebré. Solo puse una alarma para el miércoles y cerré la carpeta roja con ambas manos, porque ya no necesitaba gritar, ni demostrar nada. Solo presentarme. Como dueña. Como firmante. Como testigo de mi propia recuperación. La noche anterior a la audiencia no hice cena. No tenía hambre. Preparé una infusión, encendí una lámpara baja y me senté en la sala con todos los documentos desplegados en la mesa. Verlos ordenados, limpios, verificados me dio más tranquilidad que cualquier palabra de consuelo. Ya no eran solo pruebas. Eran respuesta. Frente a años de manipulaciones disfrazadas de cariño, de silencios usados como control, de afecto condicionado, ahora tenía líneas firmadas y sellos oficiales. La verdad ya no era un recuerdo, era archivo. A las 9 de la noche Rachel llamó. No contesté. A las 9:03 de la mañana volvió a intentarlo. Silencio. A las 9:07 de la mañana llegó un mensaje. Mamá, necesito entender qué quieres de mí. ¿Dinero? ¿Perdonarte? Un acto público. Me quedé mirando la pantalla como si fuera ajena. Ni una sola palabra de responsabilidad. Ni una sola pregunta que empezara por ¿te hice daño? Guardé el teléfono en el cajón y lo apagué. Esa noche no era para responder. Era para descansar. Dormí profundamente por primera vez en meses, sin sobresaltos, sin esa presión en el pecho que solía despertarme antes del amanecer.
Me levanté antes del reloj, me vestí con ropa sobria, recogí el cabello y metí la carpeta roja en el bolso. Salí sin revisar el celular. No tenía sentido. Ya no esperaba redención. Solo resultados. Frente al espejo, antes de salir, me miré sin pena. No era una madre traicionada. No era una mujer humillada. Era una adulta con propiedad legal. Con voz. Con pruebas irrefutables. Lo que Rachel hizo fue grave. Sí. Pero lo que yo hice después fue definitivo. Esa mañana no me presentaría a pedir nada. Iba a ratificar. Lo mío. Lo que nunca debí perder. La audiencia no duró más de 25 minutos. El funcionario del tribunal bancario leyó los documentos en silencio. Confirmó los sellos, las fechas, las firmas. No hubo necesidad de testigos. Las pruebas eran autosuficientes. Declaró procedente la restitución total de control sobre el fideicomiso, y ordenó el bloqueo retroactivo de los fondos desviados. Acto seguido, giró instrucción directa a la entidad financiera. Actualicen el titular. Notifiquen a la parte afectada. Caso cerrado. Salí con el acta bajo el brazo. Afuera, la mañana seguía su curso como si nada. Tránsito, vendedores ambulantes, madres apuradas empujando mochilas y loncheras. Respiré hondo. No por alivio, sino por costumbre. Ya no había peso que soltar, solo un silencio nuevo, limpio. Al llegar a casa, me esperaban 2 sobres en el buzón. Uno, sin remitente, contenía una tarjeta con letra temblorosa. No sabía que lo ibas a llevar tan lejos. Espero que algún día lo podamos hablar. El otro, de la notaría, traía los títulos de acceso renovado, los cheques validados y el informe final del fideicomiso. Guardé el primero sin abrirlo del todo. El segundo, lo archivé. Esa tarde abrí una botella de vino tinto que tenía desde hacía años. Me serví una copa sola. No brindé por justicia. Tampoco por victoria. Brindé por la recuperación de algo más íntimo. Mi margen. Rachel eligió su camino. Yo, el mío. Y por primera vez, no corrían en paralelo.